El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores. Universidad Mayor. Ya. Comenzamos la clase del día de hoy, lenguaje y comunicación, de vuelta de estas vacaciones de fiestas patrias, chiquillos. Espero que todos ustedes tengan muy buenísimas tardes. Tarde primaveral, al menos acá en la zona central. Tenemos mucho calor, hace mucho calor. Así que disfruten del solcito. Mientras tanto, ¿cierto? Pueden ver la clase de lenguaje y comunicación ahí en el computador, en el celular, en la tablet, qué sé yo, siempre. Pero tomando solcito porque hay que aprovechar. Ya, entonces, como decíamos, partíamos la clase del día de hoy. Veo que hay harta gente en el chat. Veo a los de siempre, los que nos han estado acompañando prácticamente desde marzo. Y veo también mucha gente nueva. Chiquillos, la clase del día de hoy, tal como anunciábamos la clase anterior, va referida a lo que es el género lírico. Estamos viendo todo este mundillo de los textos literarios, ¿cierto? Porque decíamos que la PSU de lenguaje se compone tanto de textos literarios, no literarios, y también textos relativos al mundo de los medios de comunicación masiva. Para analizar cada uno de ellos, ¿cierto? Es necesario conocer bien más o menos, pero a grandes rasgos, ¿cierto? Sus estructuras, cómo se abordan, etcétera, porque muchas veces, sobre todo las preguntas más difíciles, esa de las habilidades más complejas que decíamos que tenía este ítem de comprensión de lectura, tiene que ver precisamente con evaluar, por ejemplo, un texto, si es que el texto está bien construido, qué es lo que ocurre con ese texto, si es que hay alguna deficiencia, alguna falencia, aparece ahí a veces dentro de las preguntas que se nos podrían realizar. Por eso es necesario, si bien decíamos, ¿cierto? La PSU de lenguaje ya no mide contenidos, esas 15 preguntas que existían de contenidos ya no existen, es necesario saber acerca de la estructura, ya sea interna o externa de los textos en general. ¿Para qué? Para contestar esas preguntas más difíciles. Las preguntas textuales, la verdad es que aquí no aparecen mucho porque decíamos que las preguntas textuales, que eran las preguntas fáciles, ¿cierto? De las primeras habilidades, que eran las más sencillas de desarrollar, están referidas más que nada a contenido del texto. Por lo tanto, ya estas clases van enfocadas a responder a aquellas preguntas más difíciles, las de las habilidades superiores que decíamos que era analizar, interpretar, ¿cuál más? Evaluar, transformar, etcétera. Chiquillos, estoy viendo, ¿cierto? En el chat que varios están diciendo que, en realidad Luke Blanc está diciendo que se acerca ya la PSU de lenguaje con todo. En realidad no la PSU de lenguaje, todas las PSU. Así que en este último tiempo, todo el punch, todas las ganas y saludos a los que nos están viendo desde otras partes de Chile y del mundo. Ahí colombianos veo. Ya, vamos, entonces, ya, tal como decíamos en la clase anterior, ¿cierto? Cuando estamos viendo este mundillo del texto, es fácil decir, ¿cierto? Que todo es discurso, todo es texto, pues siempre estamos leyendo, siempre estamos decodificando, al menos los que vivimos acá en la zona central de Chile, hoy día con ese sol esplendoroso, maravilloso, maravillosísimo que tenemos después de todo ese seguidilla de lluvia, etcétera, dijimos, bueno, hay sol, al parecer hace calor, veo que la gente está saliendo más bien desabrigada, yo probablemente también voy a salir desabrigado. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de leer las condiciones meteorológicas y también nuestro entorno, cómo andaba vestida la gente.
Entonces, desde esa perspectiva, es fácil decir, siempre estamos leyendo, que es una de las consignas que venimos trayendo desde marzo, y además siempre estamos decodificando. Pero en este caso, cuando vamos a hablar de texto, ¿cierto?, nos vamos a referir a aquel conjunto de enunciados que mediante signos permite entregar un mensaje coherente y cohesionado. Eso no se nos puede olvidar porque, si bien estamos viendo la parte de comprensión de lectura, esto también está enfocado hacia lo que es el otro eje de la prueba de la PSU de lenguaje, que es la construcción de textos. Entonces, el mensaje, ¿cierto?, tiene que estar coherente, que se entienda, cohesionado, es decir, bien estructurado. Y va a tener distintas finalidades comunicativas dependiendo de la intención que tenga. Y tal como decíamos, en la PSU de lenguaje, estas intenciones van a estar medidas dependiendo de qué tipo de texto nos vamos a enfrentar. Si es del mundo literario, del mundo no literario o del mundo de los medios de comunicación masiva. En este caso, desde la semana pasada hemos estado revisando lo que son los textos literarios. Específicamente en la clase de hoy, ¿cierto?, nos vamos a centrar en esta segunda estructura, que es el género lírico, es decir, aquel género que está referido a todos aquellos textos poéticos, ya sea de la poesía estructurada, la poesía libre, la poesía visual, etcétera, etcétera. Y aquí también nos vamos a adentrar un poco ya a lo que son los textos de los medios de comunicación masivo, porque vamos a ver también un pincelazo, yo diría que ni siquiera eso, porque es menos que eso, pero vamos a decir que es un pincelazo, una pasada bien por encimita de lo que es un poco la publicidad. ¿Por qué? Porque la publicidad utiliza muchos recursos retóricos que son utilizados precisamente en el género lírico. Los utilizan, los sobreutilizan y nos entregan un mensaje bastante más entretenido. ¿Por qué vamos a hacer esto? Precisamente porque en el texto literario, en el género lírico, es justamente el tipo de texto que siempre dicen que es el que más cuesta, y tal como dice ahí nuevamente Luc Blanc, ¿cierto? Hay veces algunos textos que traicionan. Específicamente esos textos traicioneros son los del género lírico. Ahora, vamos a hacer una salvedad. El año pasado decíamos, si no me equivoco y si no me estoy olvidando, la PSU de lenguaje no tomó ningún texto de características líricas. El ensayo DEMRE que salió este año, ¿cierto?, que decíamos, está en la página psu.demre.cl. En ese caso, la PSU, ese ensayo, tampoco tiene ningún texto lírico, pero vaya a saber uno, ¿cierto?, que pueda salir uno precisamente en la PSU. Entonces vamos a ir recordando algunas de las estructuras que nos enseñaron a nosotros en el colegio. Entonces, vamos. El género lírico, al igual que el género narrativo y el género dramático, tienen su nacimiento en la cuna de nuestra sociedad occidental. ¿Cuál es esa? Grecia y Roma. En este caso nos vamos a centrar en lo que es la antigua Grecia. El género lírico tiene este nombre debido a que toma sus características de un instrumento que se tocaba mucho en la antigua Grecia, que era la lira. De ahí que viene el texto del género lírico. La lira es precisamente este instrumento dibujado que ven acá. Claramente es justo un dibujo, ¿cierto? Pero es más o menos, es una estructura, ¿cierto?, que tiene cuerdas. ¿Qué es lo que hacían con esta lira? Bueno, lo que hacemos generalmente con todos los instrumentos musicales. Cantaban. ¿Qué es lo que cantaban? Poemas. Y de ahí nace el género lírico. En los poemas, ¿cierto?, nacen precisamente porque para la gente era más fácil recordar historias, por ejemplo, a través de rimas, de la cadencia musical. Si ustedes lo piensan, ustedes mismos, ¿cierto?, probablemente las canciones se las aprenden así, súper rápido, súper fácil. Los coros sobre todo quedan muy pegados en la cabeza, como el Despacito, por ejemplo. Esa canción terrible que nos ha tenido a todos, incluso los italianos, a todo el mundo, ¿cierto?, ahí cantando el Despacito. ¿Por qué ocurre eso? Precisamente porque tienen rima, tienen todo, tono, tienen melodía. Y a uno es muchísimo más fácil que esa idea quede en la cabeza. Por eso mismo el género lírico nace, por eso mismo aparece este tema de la poesía. Ahí están poniendo un ejemplo, ¿cierto?, de las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar uno también se las aprendía por rima, por repetición. Ya, entonces, este género lírico tiene dentro de lo que es su estructura externa 3 elementos básicos y que generalmente son los que aparecen sí o sí. Estos elementos son el verso, la estrofa
y la rima, que ya adelantábamos un poquito el tema de la rima. Cuando hablamos del verso, vamos a hablar de cada una de las líneas de las que está compuesta el poema y probablemente puede ser o una frase o una palabra sola. Muchas veces para estructurar el poema aparece solamente una palabra e incluso a veces aparece solamente un sonido, es decir, aparece por ejemplo una onomatopeya. Dentro de ese elemento, esa línea que compone el poema es un verso. Después tenemos la estrofa, que es la agrupación de versos, es decir, cuando el poeta escribe, ¿cierto? Y hace un salto o una especie, no vamos a decir que es una especie de punto aparte, ¿cierto? Deja cierto espacio en el renglón. Tenemos un grupo separado de versos, por lo tanto tenemos unas estrofas. Y la estrofa está marcada por el cambio de ritmo o por el punto aparte. Por eso decíamos que no siempre vamos a tener el punto aparte ahí como separador, pero sí probablemente vamos a tener el cambio de ritmo. Y el otro elemento que tenemos es la rima, que es la cadencia musical que se produce entre dos o más versos, es decir, la musicalidad que uno le encuentra al poema. Ahora bien, hay muchos poemas, sobre todo desde el punto de vista del ámbito ya más contemporáneo, es decir, que aparecen, por ejemplo, en el mundo de las vanguardias literarias, que no tienen este elemento, que no tienen la rima, porque utilizan lo que se llama el verso libre, es decir, un verso que no rima necesariamente con otro. Pero también se enmarca dentro de lo que es este mundo del género lírico. Es decir, verso, estrofa y rima son los elementos que probablemente aparecen sí o sí en el poema, pero como la poesía es un mundo aparte dentro de los textos literarios, ¿cierto? Es el texto más complejo dentro de los textos literarios, vamos a decir que no siempre cumplen con estas características. Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, vamos a correr eso. Ahí sí. Tenemos un texto de Pablo de Roca llamado Nocturno muy oscuro. Pablo de Roca es un poeta chileno que aparece más o menos, en la década del 40. Tiene algunas rencillas con Pablo Neruda, al igual que Vicente Huidobro, que también tiene rencillas con Pablo Neruda. Todos odiaban con todos. Es el mundo farandulillo de la poesía chilena, pero aquí nosotros, sin leer nada, ya nos damos cuenta de que se trata de un poema. ¿Por qué? Por la manera en la que está estructurada. Recuerden, chiquillos, que durante las primeras clases que estuvimos haciendo de preuniversitario, por allá por marzo, hace rato, ¿cierto? Dijimos, hay que aplicar estrategias de lectura. ¿Cuál es esta estrategia? Básicamente la del antes, durante y después de la lectura. Sin leer nada, nosotros ya sabemos inmediatamente que nos vamos a enfrentar a un texto poético, por lo tanto tenemos que ponernos en actitud poética y decir, bueno, ¿por qué sé que es un texto poético? Porque veo que está escrito, ¿cierto? Está centrado, tiene versos, por lo que me estoy dando cuenta, y además tiene estrofas. Por ejemplo, este grupo de aquí, ¿cierto? Eso sabemos, es una estrofa. ¿Por qué lo sabemos? Porque está separado, en este caso, por un punto aparte. Este poema dice así: la noche inmensa no resuena, estalla, como un bramido colosal, retumba, con un tremendo estruendo de batalla, que saliera de adentro de una tumba. Si nos damos cuenta, retumba, tumba, estalla, batalla, rima, ¿sí o no? ¿Por qué sabemos que rima? Porque tiene sonidos bastante similares. Por lo tanto, si este poeta, Pablo de Roca, después hubiese querido recitar su poesía, probablemente hubiese sido fácil para él hacerlo, precisamente por este tema de la cadencia musical. Ya decíamos que es lo mismo que aparece en las canciones. Fue un pedazo de espanto que restalla, o una convicción que se derrumba, una doncella quien violó un canalla, y una montura en una catacumba. Estalla, canalla, derrumba, catacumba. Nuevamente, el mismo tipo de rima. ¿Por qué? Porque es el mismo tipo de sonido. Calla con un lenguaje de volcanes, como si un escuadrón de capitanes galopara en caballos de basalto. Ya el basalto se nos escapó de las manos. Pero volcanes y capitanes, bastante similar al sonido. Porque el silencio es tan infinito, tan espantoso y grande como un grito, que cae degollado desde lo alto. Y ahí tenemos infinito grito y, oh sorpresa, basalto rima con alto. ¿Por qué lo sabemos? Porque los sonidos son bastante similares. Víctor está preguntando qué es cadencia. Cadencia es el sonido, la repetición, el ritmo musical. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos de cadencia, el ritmo musical.
Bien, y ahora, dentro de lo que es la estructura interna, me voy a desaparecer un momento porque no se ve bien ahí todo. Ahí sí. Ya, entonces, ahora, desde el punto de vista de lo que es la estructura interna, nos vamos a encontrar con 5 elementos que podemos reconocer dentro de un poema. El primero, y no se nos puede olvidar es el hablante lírico. El hablante lírico es la voz ficticia que se expresa en el poema como emisor. Recordemos que en el género narrativo, decíamos, el autor no es la misma persona que el narrador. El autor es real, el narrador es ficticio. Lo mismo ocurre acá con el género lírico. Tenemos una voz ficticia que se expresa en el poema, es decir, tampoco podemos decir que el autor del poema es el hablante lírico, sino que es una voz ficticia, es una voz que el autor crea para su poema. ¿Por qué decimos así? Porque fácilmente, ¿cierto?, podemos encontrar un poema escrito por un hombre y que lo esté supuestamente diciendo tal vez un perro o un bebé o una mujer, etcétera, etcétera. La voz ficticia va a ser creada por el poeta para darle más intencionalidad a su poema. ¿Cómo vamos a reconocer al hablante lírico? Buscando palabras que indiquen quién es la persona que está hablando en el poema. Después tenemos el objeto lírico, que es la circunstancia o ser que provoca un estado anímico determinado en el poeta, es decir, qué es lo que mueve al poeta para escribir su poesía. Y para reconocer el objeto lírico, tenemos que buscar palabras que se repitan dentro del poema. Y esto es lo que nosotros vimos también muchas clases atrás. No sabría decir exactamente qué clase ni en qué mes fue, pero lo vimos como las marcas textuales. Es decir, aquellos elementos dentro del poema, o en este caso sí, dentro del poema, que se van a ir repitiendo. Es decir, que van a ir dándonos cuenta cuál es el objeto lírico, cuál es el elemento que está provocando el estado anímico del poeta. A raíz de eso también tenemos el temple de ánimo. El temple es la temperatura del ánimo. ¿Qué sentimientos, qué emociones o qué estado de ánimo está expresando el emisor del poema? Cuando hablamos de temple, chiquillos, recuerden esta palabra porque es una palabra que les puede aparecer por ahí. Vamos a hablar de temperatura. ¿Ya? Cuando uno está templado, como está, bueno, el día está agradable, no hace ni frío ni hace calor. El temple es la temperatura. ¿Y cómo identificamos este temple de ánimo? Buscando palabras que reflejen cómo se siente el hablante en relación al objeto lírico, qué es lo que está sintiendo el hablante. Después también tenemos el motivo lírico, es decir, cuál es la idea o el concepto esencial predominante en el poema. Generalmente el motivo lírico es un adjetivo de índole más abstracta, es decir, que no se puede tocar. La amistad, el compañerismo, la emoción, la pasión, el odio, la vergüenza, la decadencia, etcétera, etcétera. Para reconocer el motivo lírico, buscamos palabras que se relacionen por su significado y configuren una idea central, es decir, cuál es el motivo del texto. Y finalmente, la actitud lírica, que es la actitud precisamente que toma el emisor del poema, que toma el hablante lírico para desarrollar su poesía, es decir, es la forma que utiliza el hablante para presentar los sentimientos en el poema. Para reconocer la actitud lírica tenemos que buscar verbos que nos indiquen la persona que habla en el poema, es decir, todos estos elementos que aparecen ahí marcados, ¿cierto? No con un punto, sino con el otro símbolo que no sé lo que es como una flor, pero no sé exactamente qué es lo que es, son las pistas para reconocer cada uno de esos elementos de la estructura interna. El hablante lírico, buscamos palabras que indiquen quién habla en el poema. El objeto lírico, buscamos palabras que se repitan dentro del poema. El temple de ánimo, buscamos palabras que reflejen cómo se siente el hablante. En el motivo lírico, buscamos palabras que se relacionan por su significado y configuren una idea central. Y en el caso de la actitud lírica, buscamos verbos que indiquen la persona que habla en el poema. Y en el caso de las actitudes líricas, que las separamos dentro de ese elemento, vamos a reconocer solamente 3 tipos de actitudes líricas. ¿Y por qué los separamos? Porque, por ejemplo, hablante lírico vamos a encontrar 1,
o varios dentro del texto. El objeto lírico lo mismo, temple de ánimo lo mismo, motivo lírico lo mismo, va a depender cada uno del poema. En cambio, las actitudes líricas solamente pueden ser 3 y tenemos que elegir dentro de esas 3 cuál es la actitud lírica que se manifiesta. En el caso de la actitud enunciativa, vamos a encontrar un hablante lírico que habla en tercera persona, es decir, se va a referir a un él o ella, y cuenta algo, es decir, enuncia algo. De ahí viene el nombre enunciativa, está enunciando alguna cosa. Ejemplo, era un pobre diablo que siempre venía. ¿Qué es lo que está haciendo ese hablante lírico? Nos está contando algo acerca de alguien, es decir, en este caso acerca de un él. Era un pobre diablo que siempre venía. Después, en el caso de la actitud apelativa, se va a utilizar la segunda persona, es decir, el tú, el ustedes o el vos, que en realidad, en el caso, por ejemplo, si es que aparece algún poema chileno, rara vez va a aparecer el vos, lo vamos a encontrar más que nada en poemas de ciertos países latinoamericanos, como Argentina, como Uruguay, ¿cierto? O también puede ser que aparezcan poemas antiguos más ligados a lo que es el mundo de la literatura española. La actitud apelativa apela a alguien, es decir, se dirige a alguien. Ejemplo, ya te vas para no volver. Le está hablando a un alguien, a un tú, a un usted, a un vos. Y por eso, de esa manera, vamos a reconocer que nos estamos enfrentando, por ejemplo, a una actitud más bien apelativa. Y finalmente, la última actitud va a ser la actitud carmínica o de la canción. Todas aquellas señoritas o que se llamen Carmen, ¿cierto? O todos aquellos varones que conozcan alguna señorita o señora llamada Carmen, su nombre la pueden sorprender y decirle que su nombre significa canción. En el caso de la actitud carmínica vamos a tener el uso de la primera persona, es decir, el yo. Va a demostrar los sentimientos más internos del hablante y va a representar entonces la interioridad, el sentir de ese hablante lírico. Por ejemplo, yo muero extrañamente. Se está refiriendo inmediatamente a él mismo. Está presentando sus sentir, ya sea un sentir físico, en este caso yo muero lentamente, ¿cierto? O una actitud, un sentir más bien psicológico. Entonces, en el primer poema que nosotros leímos la clase de hoy, este poema de Pablo de Roca, Nocturno muy oscuro, vamos a ir identificando cada uno de estos elementos que revisamos recientemente, es decir, los elementos de la estructura interna. Es decir, vamos a fijarnos cuál es el hablante lírico, el objeto lírico, el temple de ánimo, el motivo lírico y la actitud lírica. Vamos a volver a leerlo. Pero antes de eso, recordemos, chiquillos, que si los títulos, en el caso de los textos de comprensión de lectura que se nos presenten en la segunda parte de la PSU, ¿cierto? Recuerden, chiquillos, si aparece el título se lee, no lo saltamos porque el título nos presenta muchísima información. En el caso de los textos de índole más bien literaria, muchas veces los títulos están puestos estéticamente. En el caso de los textos de índole del mundo no literario o del mundo de los medios de comunicación masiva, el título va a representar prácticamente la idea central del texto. Entonces, jamás olvidar leer el título. ¿Por qué? Porque muchas veces una de las preguntas que aparece, ¿cierto? Cuando vimos la clase de tipos de preguntas que pueden salir en la PSU de lenguaje, una de las preguntas era ¿qué otro título sería adecuado para este tipo de texto o para este texto? Entonces, no olvidar jamás, el título entrega muchísima información. Ya, vamos. Entonces, el texto decía así: Nocturno muy oscuro de Pablo de Roca. La noche inmensa no resuena, estalla, como un bramido colosal, retumba, con un tremendo estruendo de batalla que saliera de adentro de una tumba. Fue un pedazo de espanto que restalla, o una convicción que se derrumba, una doncella a quien violó un canalla y una montura en una catacumba. Calla con un lenguaje de volcanes, como si un escuadrón de capitanes galopara en caballos de basalto. Porque el silencio es tan infinito,
tan espantoso y grande como un grito que cae degollado desde lo alto. Entonces, acerca del hablante lírico. En este caso, vamos a reconocer que el hablante lírico es un alguien. No podemos decir que es un algo. Tampoco podemos determinar si es un hombre o es una mujer, pero sí podemos determinar que es un alguien. En el caso del objeto lírico, es decir, el objeto al que el hablante le está cantando, le está haciendo el poema, ¿cierto? Se está dirigiendo al elemento, vamos a decir que es la noche. De hecho, lo dice. La noche inmensa no resuena, estalla como un bramido colosal, retumba, bla, bla, bla. Todos los elementos están referidos a la noche. Fue un pedazo de espanto que restalla, una convicción que derrumba, tra. Calla con un lenguaje de volcanes como si un escuadrón de capitanes, tralala, porque el silencio es tan infinito, tan espantoso y tan grande. Todos esos elementos están referidos a la noche. ¿Cómo lo creo que te comprobamos? Por el título del poema. Nocturno muy oscuro. Es decir, se refiere a la noche, a lo nocturno, a todo lo que ocurre ya pasadito, cuando el sol ya cayó, básicamente. Temple de ánimo, al parecer el hablante lírico, según lo que vamos identificando ahí, y según los elementos, ¿cierto?, que dijimos que tengan que ver con buscar palabras que reflejen cómo se siente el hablante, el temple de ánimo, al parecer, da la impresión que él se siente angustiado por este sentimiento de la noche, o sea, se siente angustiado por la caída de la noche. ¿Por qué lo podemos decir? Porque dice que la noche inmensa no resuena, es decir, no suena, sino que estalla, pero no estalla con un sonido fuerte, terrible, tremendo, sino que estalla con su silencio fuerte, terrible, tremendo. Es decir, está de alguna manera sintiendo más bien sentimientos difíciles en torno a lo que es la noche. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el temple de ánimo, al parecer, es angustia. En relación al motivo lírico, que decíamos que teníamos que buscar palabras que se relacionen por su significado y configuren una idea central, es decir, es la idea o concepto esencial predominante en el poema, el motivo lírico es el sentir en relación a la noche que tiene este hablante lírico angustiado. Bramido, por ahí que él está preguntando justamente a alguien llamado poesía, es un grito, pero totalmente gutural, es decir, ese grito que sale del alma, podríamos decir, ese grito que sale del estómago. El bramido es un grito, un llamado prácticamente de auxilio, de terror, de ayúdenme. Ya, y finalmente, en relación a la actitud lírica, que decíamos solamente pueden ser tres, ¿cierto? Podría ser la actitud enunciativa, es decir, que cuente algo, apelativa, es decir, que se dirija a alguien, o carmínica, es decir, que demuestre los sentimientos del hablante. Podríamos decir que está entre lo que es enunciativa y carmínica, ¿cierto? Sin embargo, como se está refiriendo a la noche, que todo lo que el hablante, ¿cierto?, le parece en relación a la noche, no aparecen los sentimientos del hablante, sino que aparece, y de esto no está hablando lo que él siente, sino que aparece lo que le parece a él que es la noche, es decir, nos está contando el elemento de la noche, está describiendo de alguna manera esta noche, este nocturno muy oscuro. Por lo tanto, podríamos decir que la actitud lírica es una actitud enunciativa, nos está contando lo que ocurre de noche. La noche inmensa no resuena, estrella, como un bramido colosal, retumba, como un tremendo estruendo de batalla que saliera de adentro de una tumba. Fue un pedazo de espanto que restalla o una convicción que se derrumba, una doncella a quien violó un canalla y una montura en una catacumba. Calla con un lenguaje de volcanes, como si un escuadrón de capitanes galopara en caballos de basalto, porque el silencio es tan infinito, tan espantoso y grande como un grito, que cae degollado desde lo alto. Nos está contando lo que es para él la noche inmensa, este nocturno muy oscuro. Por lo tanto, lo que podemos decir es que es una actitud enunciativa, nos cuenta, nos narra. Ya. Y ahora, en esta parte de la clase, nos vamos a la parte realmente difícil
de lo que es el género lírico. ¿Por qué no vamos a la parte difícil? Porque esta es la que nos complica la existencia. El uso de las figuras literarias o también llamadas figuras retóricas. ¿Por qué nos complica la existencia? Porque decíamos que los textos de características literarias tienen este uso de lenguaje más bien connotativo, es decir, que le da una intención, le da una segunda vuelta al lenguaje. ¿Cuál es el problema de la poesía? Que utiliza mayormente la retórica, que utiliza mayormente el lenguaje connotativo, es que lo utiliza y lo sobreutiliza. Por lo tanto, muchas veces se nos complica la comprensión de este tipo de textos precisamente por este uso de figuras literarias. Entonces, vamos a hablar de la retórica. La retórica es el arte de hablar bien, de hablar bonito, pero no de hablar bien simplemente de decir, esa persona articula muy bien las palabras, dice muy bien lo que tiene que decir, sino que logra convencer a su interlocutor. Por lo tanto, la retórica no solamente se utiliza dentro del mundo de los textos literarios, sino que también se utiliza dentro del mundo de los textos no literarios, como lo es, por ejemplo, la argumentación. La retórica, ¿cierto? O las figuras retóricas van a ser recursos del lenguaje que enriquecen la entrega del mensaje poético, ayudan a captar la atención del receptor, sorprenden por su originalidad y poseen poder sugerente y persuasivo. Nos vamos a devolver al poema, ¿cierto? De Pablo de Roca. ¿Cómo me devuelvo? No me puedo devolver. Ahí sí. Ya, nos vamos a devolver a este poema porque había una frase que de esto alguien le llamó por ahí la atención, que era poesía, ¿cierto? Que le llamó la atención con la palabra bramido. Decíamos que el bramido es un elemento, un grito que sale desde el estómago, ese grito de auxilio, de ayuda, un grito gutural, un grito que sale de adentro, del alma. Pero Pablo de Roca, o el hablante lírico de este poema, no se queda con decirnos que simplemente la noche inmensa no resuena estalla como un bramido, sino que es un bramido colosal, es decir, este bramido que ya era grande, que ya era intenso, que ya era gutural, es aún más grande. Entonces, en ese elemento, ¿cierto? Este bramido colosal que retumba, vamos a encontrar, por ejemplo, este elemento de captar la atención del receptor, sorprender por la originalidad y poseer poder sugerente y persuasivo. Es decir, ya nos llama la atención por lo que está diciendo con respecto a la noche. Estas figuras retóricas o literarias, y por ahí decíamos lo que adelantábamos al inicio de la clase, que íbamos a ver un poquito, una pincelada de lo que son los textos de índole de medios de comunicación masiva y específicamente hacia el lado de lo que es la publicidad, precisamente porque este tipo de textos utilizan mucho las figuras retóricas o las figuras literarias, ¿cierto? Y nosotros también, en todo caso, las utilizamos mucho en nuestro lenguaje cotidiano, como en el ejemplo que aparece ahí. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Cuando nosotros, la mamá sobre todo, nos grita este tipo de frases, ¿cierto? Te lo he dicho 1.000.000 de veces, uno queda pensando y si saca la cuenta, probablemente lo dijo 2, 3 veces. Pero la mamá ya está tan enojada, está tan enfurecida, que probablemente nos dice, te lo he dicho 1.000.000 de veces. Es una exageración, claramente lo es. Lo mismo que este bramido colosal, ¿cierto? Es una exageración. Pero dentro de ese elemento seguimos utilizando lo que son las figuras literarias o retóricas. En el caso de los chilenos, y por eso decíamos que este tipo de texto parece que hace tanto furor en Chile, por eso dicen Chile, país de poetas, porque utilizamos mucho este tipo de frases, te lo he dicho 1.000.000 de veces, o le ponemos sobrenombres a la gente en relación a los animales, haciendo comparación, ¿cierto? O cambiamos palabras, cambiamos nombres, etcétera, etcétera, y vamos inventando un montón de palabras tan floridas y que por eso no nos entienden en el extranjero. Pero por eso, debido a eso, desde ese punto de vista, debiese para nosotros ser aún más fácil entender estas figuras literarias o retóricas. Estas figuras literarias o retóricas las vamos a dividir en 3. Primero vamos a ver figuras del ámbito fonético, es decir, los sonidos. Vamos a revisar 2, chiquillos. Esto es solamente un pincelazo. Figuras retóricas o literarias hay un montón. Pero vamos a identificar algunas que probablemente son las que más salen dentro de lo que son los poemas.
La primera, desde el punto de vista de las figuras fonéticas, es decir, figuras de los sonidos, es la aliteración. La aliteración es la repetición constante de sonidos, ya sea en un solo verso o dentro de varios versos. Ejemplos. En el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Muchos sonidos de... Este poema es de La égloga tercera de Garcilaso de la Vega. Repitió muchas veces los sonidos, muchos sonidos. La aliteración precisamente va a corresponder a esa repetición. ¿Por qué hacemos la salvedad? Porque decíamos a las clases anteriores, ¿cierto? Cuando estuvimos viendo coherencia y cohesión, que habían algunos sonidos o algunas palabras que no había que repetir dentro de los textos y al contrario, había que cambiarlas para no cometer uno de los problemas que son vicios del lenguaje, que era el tema de la cacofonía, es decir, que se escuchara mal, que se escuchara extraño. La lírica, dentro de su mundo aparte, que es este género lírico, ¿cierto? Tiene el elemento de me da lo mismo, yo hago lo que quiero con el lenguaje. Entonces, por eso aparece esta figura literaria en relación al sonido, que es precisamente la repetición de sonido. A la lírica le da lo mismo. La lírica es libre y puede repetir todas las palabras que ella quiera si es que se le place en relación a lo que busca realizar el autor. Después tenemos también la onomatopeya, y que probablemente la onomatopeya la conocen desde el mundo de lo que son los cómics, precisamente porque la onomatopeya es el uso de una palabra para imitar el sonido de aquello que nombra. Es decir, cuando uno dice el tic-tac, el kikiriki, el guau-guau, el miau-miau, sobre todo eso que lo hacen muchos los niños pequeños, están realizando o utilizando onomatopeyas, repitiendo el sonido de algo a aquello que le está nombrando. Kikiriki, estoy aquí, decía el gallo colibrí. El gallo se llama colibrí, por si acaso. Entonces, en este caso del kikiriki, ¿cierto? Nos está apareciendo una onomatopeya. Está repitiendo el sonido que hace el gallo. Ahora bien, también dentro de este uso de onomatopeya, nuevamente igual vemos una aliteración. ¿Por qué? Por el kikiriki, estoy aquí, decía el gallo colibrí. Se repite también ahí el uso del sonido k. Suena extraño, pero es el uso del sonido k del kikiriki. Ya, después nos vamos al mundo de las figuras sintácticas, es decir, aquellas que tienen que ver con el orden en que nosotros estructuramos las oraciones, es decir, el orden que nosotros decimos, bueno, este texto está coherente o está cohesionado. La primera que vamos a revisar es el hipérbaton. El hipérbaton es la alteración del orden sintáctico normal de la oración. Generalmente uno cuando le enseñan en el colegio, cuando está como en segundo básico, tercero básico, y les están enseñando a escribir a los niños, le dicen, bueno, este es el sujeto, este es el verbo, este es el predicado, tal. ¿Qué es lo que ocurre aquí? A nosotros nos dicen, primero va el sujeto, después el verbo, después el predicado. Pero cuando utilizamos la hipérbaton, estos elementos se entrecruzan, se cambian, aparece uno por acá y el otro por allá. Es decir, cuando encontramos hipérbaton, nos vamos a recordar un poco a cómo habla el maestro Yoda en La Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Porque el maestro Yoda precisamente hablaba solamente en hipérbaton. Aprended flores en mí, lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y sombra mía aún soy. Aprended flores en mí. Probablemente esa oración tiene que ser en mí, o flores, en mí aprended. Claro, en ese caso, a ver, flores, aprended en mí. Ahí sí, flores, aprended en mí. Ahí tendríamos la estructura de sujeto, verbo y predicado. O en mí, aprended flores. Una cosa media extraña. Entonces, el hipérbaton básicamente va a ser la estructura, el orden, desorden de la estructura sintáctica normal. En el caso de la anáfora, vamos a encontrar la repetición de una o varias palabras al comienzo de un verbo o de varios versos consecutivos. Y aquí aparece este elemento que yo les decía, bueno, la lírica, dentro de su mundo lírico, puede hacer lo que quiere y repetir un millón de veces la palabra si se les ocurre. La anáfora precisamente es la que hace este elemento. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida de 70, no perdono a la tierra ni a la nada. No perdona nada este señor Miguel Hernández. Es decir, repite, no perdono a,
no perdono a. La anáfora es la repetición ya no del sonido como lo vimos en la aliteración, sino que directamente ya de estructuras sintácticas o de alguna palabra dentro de los versos que aparecen consecutivos. Y finalmente tenemos también la elipsis. En el caso de la elipsis vamos a suprimir palabras que, si bien pueden ser necesarias, no nos van a afectar la comprensión del texto. Ejemplo, por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Esta rima tan romántica, por no decir cursi, de Gustavo Adolfo Bécquer, aparece precisamente el recurso de la elipsis. ¿Por qué? Precisamente porque después repite el mismo la palabra que le está faltando. Por una mirada te daría un mundo. Por una sonrisa te daría un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera, y de hecho debe ser te daría, por un beso. En ese caso, entonces, nuevamente, estamos viendo la supresión o la alteración de algún elemento sintáctico dentro de la oración, es decir, de algún elemento que una la oración, pero si nos damos cuenta, ninguno de esos elementos altera lo que vendría siendo ni la coherencia ni la cohesión. Simplemente lo que hace es jugar con el lenguaje, darle intención al lenguaje. Y desde el punto de vista semántico, es decir, esta palabra que revisamos clases atrás, ¿cierto? Y que tiene que ver con el significado. Vamos a ver varias figuras, porque son las que más aparecen precisamente. La figura semántica la figura retórica, del epíteto, es el uso de un adjetivo que no es necesario usar. Por ti, verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa, y dulce primavera me agradaba. Verde hierba. La hierba con H es verde. La yerba con Y ya es más bien café porque es la hierba cuando se ha secado. Por lo tanto, la hierba es verde. El fresco viento. Bueno, el viento, la característica que tiene precisamente es que generalmente es fresco. Si no nos encontramos con ese viento caliente que a veces sale en el verano, ¿cierto? Es un viento fresco. El blanco lirio. Bueno, los lirios, la mayoría son blancos. La colorada rosa. Bueno, las rosas son coloradas. O tienen ese color más bien coloradito, rojo, rosado, pero andan por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está dando adjetivos que son innecesarios, pero que lo pone ahí para que suene más bonito o para que cumpla la métrica dentro de lo que es el mundo lírico. Ahora, este elemento de la métrica claramente no lo vamos a revisar porque no es necesario para la comprensión de los textos. Carlos Andrade pone uno de los otros ejemplos, nieve blanca. En el caso de nieve blanca también nos encontramos con un epíteto. Después tenemos la comparación, que es de por sí la figura retórica más simple de identificar dentro de un poema, simplemente porque utiliza, ¿cierto?, un conector que casi siempre es el cómo. Relación entre dos elementos manifestado por conectores comparativos. Como, más que, tal que, etcétera, etcétera. Cualquiera de los conectores comparativos que revisamos. Murmullo en el alma, se eleva y va, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo. Como un volcán que sordo anuncia que va a arder. Como un volcán. Este murmullo va creciendo, va creciendo, va creciendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Lo mismo que hace un volcán cuando está anunciando que va a arder. Comí como chancho para el 18, nos dice Víctor Avión. Lo mismo. Tenemos ahí una comparación muy chilena, sobre todo mencionando el 18 de septiembre, nuestras fiestas patrias, pero cierta. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Entonces, la comparación siempre va a aparecer el conector como, o un conector similar, ¿cierto? Que dé la intención de comparación precisamente. Después tenemos la hipérbole, que al contrario de la hiperbatón, que por sonido se parecen mucho y por lo mismo se confunden mucho, la hipérbole es el aumento exagerado de las cualidades de un objeto. Exageramos mucho. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Este poema, A una nariz, de Francisco Quevedo, todo el rato está hablando de una nariz, que no es una nariz pequeña, no es tampoco una nariz grande, es la tremenda
nariz. Una nariz gigante, apoteósica, grande. Como el bramido, ¿cómo era? No, ya se me olvidó cómo era el poema del caballero Pablo de Roca. Pero era un bramido algo. Pero también era un bramido muy grande. En ese caso nos encontramos con la hipérbole, ¿cierto? O un agrandamiento exagerado de algo. El te he dicho millones de veces que no hagas esto, lo mismo. También nos encontramos con una hipérbole, algo muy grande. Y la antítesis es la reunión de palabras o frases contrarias u opuestas que al estar juntas adquieren un nuevo significado. Cuando, al contrario, por ejemplo, de lo que veíamos recién con el epíteto, que otorgábamos un adjetivo que ya era de perogrullo decirlo, la antítesis es lo contrario. Precisamente ocupa adjetivos que sean lo contrario a lo que se está diciendo. Un fuego helado, no sé, algo contrario. A mis soledades voy, a mis soledades vengo, donde vivo y donde muero, si no ni estoy bien ni mal conmigo. Es decir, dice, a mis soledades voy, camino hacia adelante. A mis soledades vengo, camino hacia atrás. Donde vivo, estoy vivo. Donde muero, donde me acabé. No estoy ni bien, o sea, ni estoy bien ni mal. Todas las ideas van jugando, ¿cierto?, al contrario. Se van oponiendo. Es decir, la antítesis va a ser la oposición, las frases contrarias. Y finalmente nos vamos a encontrar con la metáfora, que es muy similar a una comparación, salvo que no tiene el conector. Por eso decíamos, la comparación es muy simple, la metáfora también lo es, pues compara dos elementos, pero sin el conector. Es decir, relaciona un elemento real dentro del poema con otro imaginario. Su nombre es Dulcinea, sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes. Si fuese comparación, nos estaría diciendo sus cabellos son como oro, su frente son como campos elíseos, sus cejas son como arcos de cielo. Pero aquí el hablante lírico eliminó ese conector y simplemente nos está diciendo sus cabellos son oro. No puede ser que tenga la Dulcinea los cabellos de oro, pero sí, para él, le da la impresión de que son rubios, brillantes, hermosos. Su frente campos elíseos, es decir, una frente grande y hermosa, ¿cierto? Y poblada probablemente por el cabello. Sus cejas arcos de cielo, sus ojos soles, muy brillantes. Sus mejillas rosas, es decir, una piel lozana, suave como el pétalo de una rosa. Sus labios corales, sus labios muy rojos, muy carnosos. Perlas sus dientes, unos dientes muy maravillosos. Y después, en el caso de la personificación, atribución de características humanas a humanas a seres u objetos que no lo son. Es decir, le entregamos características de persona a un objeto o a un animal. Cuando el objeto o el animal están animados, estamos hablando de una personificación. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño, y se quitó la túnica, y apareció desnuda toda. ¿Estará hablando de una mujer? Oh pasión de mi vida, poesía desnuda mía para siempre. Está hablando de la poesía. Entonces, en este caso nos encontramos frente a una personificación, pues a la poesía, es decir, a un objeto inanimado, le está dando las características y atribuciones de una persona, es decir, que primero vino pura, vestida de inocencia. Era muy inocente, muy linda, muy tierna. Y la amé como un niño, porque ella era una niña. Y se quitó la túnica, ¡chan! Y apareció desnuda toda. Cambió del cielo a la tierra. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda mía para siempre. Es decir, a este elemento, ¿cierto? A la poesía se le dieron se le dieron elementos de persona. Ya. Entonces, hasta ahí estamos con lo que son los elementos del género lírico. ¿Es necesario aprenderse los nombres de las figuras retóricas? No. No es necesario para el caso de lo que es la PSU del lenguaje.
son importantes para para entender el contenido del mensaje que nos entrega los textos de características líricas. Sí, son importantísimas, porque no tenemos que olvidar jamás que los textos literarios, es decir, narrativo, lírico, dramático, utilizan el lenguaje connotativo. Pero dentro de esos tres tipos de género, narrativo, lírico, dramático, el lírico por sí solo se lleva todos los galardones de ser el más connotativo de los connotativos. Entonces, ¿cómo vamos a abordar los textos poéticos? Si es que nos sale una poesía en algún ensayo, si es que nos llega a salir poesía dentro de lo que es el abecedario del lenguaje, ¿cómo abordamos el texto? Primero, realizamos una lectura lenta, reiterada y sensible. Recuerden que si nos enfrentamos a un texto de características literarias, pongamos en uso no solamente la cabeza, sino que también tratemos de poner en uso los sentimientos. Vuelta al texto para analizarlo desde el punto de vista externo e interno, es decir, fijémonos dentro de lo que es externo las palabras que utiliza, los versos, las estrofas y las rimas, y dentro de lo que es interno, fijémonos en lo que es el temple de ánimo, el motivo lírico, la actitud lírica y la identificación de figuras retóricas. ¿Por qué? Porque este tipo de análisis, nos proporciona una visión global del poema. Hacer el análisis por separado, la verdad es que no nos sirve, nos deja mensajes probablemente fuera de lo que es el texto. Bien, y ahora nos vamos a la parte de los ejercicios. Por ahí ya se me olvidó quién dijo en el chat que se acercaba ya a la PSU a pasos agigantados y que tenía miedo. Tranquilidad, calma, hemos estado ejercitando no solamente aquí en el preuniversitario, probablemente ustedes también en la casa, así que calma, que no panda el cúnico, como decía el chavo, ¿cierto? Tranquilidad. Estamos ejercitando, este es el momento para aprender. Ya, entonces dijimos que la publicidad utiliza mucho las figuras retóricas o las figuras literarias. En este caso, en esta publicidad de un seguro agrícola, ¿qué tipo de figura retórica podríamos encontrar aquí? Encontraremos una personificación, encontraremos una hipérbole o encontraremos una hiperbatón. Oh, me dicen que el chapulín, me equivoqué con el chavo, era el chapulín, sí, Víctor, me equivoqué. Ya, en este caso, ¿qué será? ¿Será una personificación, una hipérbole o una hiperbatón? Tenemos una ramita y en la ramita hay un bichito, que este bichito parece ser una chinita o una mariquita, como le dicen en otros países, pero tiene una cabeza un poco extraña. Un poco exagerada. Están diciendo que es la letra B. Vamos a ver si es la B. Y efectivamente, aquí lo que se está exagerando son las cualidades de esta chinita o esta mariquita, como le dicen en otros países. Este seguro agrícola precisamente lo que nos está cuidando es de las plagas. Y las chinitas son plagas para los cultivos. Para un agricultor, la chinita no hace una mordidita pequeñita a la ramita. Rompe la rama con todas sus ganas, ¿cierto? Entonces, ahí están exagerando las características de la chinita. La cabeza de hipopótamo, exacto. Ya, después, en esta publicidad de lo que parece ser un champú o un bálsamo, ¿qué es lo que encontramos? Una antítesis, un epíteto o una personificación. Tenemos a un león o una leona, pero yo diría que es un león por su melena. Y esa melena no está peinada al viento como la melena de la profesora, ¿cierto? Está peinada suavemente, sedosamente, maravillosamente, brillantemente. Veamos, ustedes dicen que es la C. Vamos a ver si es que es la C. Y efectivamente a este león, a este animal, le estamos dando ciertas características que la verdad es que no tiene. La melena del león es chacona, desordenada, porque anda el viento, anda corriendo, anda jugando, anda mordiendo, anda comiendo. Pero aquí, como está utilizándose por una publicidad de un gel, por lo que se ve ahí, de un gel, aparece un cabello sedoso, sin frizz, como dice Daniel Araya, exactamente. Y en este caso, tenemos muchas zetas, que finalmente se convierten en una N de Nescafé, es decir, es una publicidad de café. ¿Será una aliteración?
¿Será una hipérbole o será una onomatopeya? ¿Con qué nos encontraremos acá? ¿Con la aliteración, la hipérbole o la onomatopeya? ¿Qué es malo, Luc Blanc? Dice que ese león tiene mejor pelo que muchas mujeres. ¡Qué maldad! Indignación. Ya, nos dicen que es la letra C, la mayoría va por la letra C, y efectivamente nos encontramos con el uso de una onomatopeya. Recuerden, chiquillos, que las onomatopeyas son aquellas que aparecen mucho en los cómics, pero el mundo literario del género lírico ya lo había tomado de antes, y aparece esta onomatopeya en esta publicidad de café. Ya, y ahora... queda... Ya, en este caso, dos bocas, dos lenguas, que no parecen lenguas. Una es un pescado, la otra es un calcetín. Y esta publicidad es de chicle. En este caso nos encontramos con un epíteto, una metáfora o una comparación. Lengua de pez, lengua de calcetín, qué asco. Qué asco, sinceramente. Campaña publicitaria de chicles, es decir, para el aliento fresco, que es precisamente lo que al parecer estas dos personas no tienen. Vamos a ver cuál será la alternativa correcta, y es una metáfora. ¿Por qué decimos que es una metáfora y no es una comparación? La verdad es que hacer comparaciones en la publicidad, si es que no aparece el nexo como, es difícil. ¿Ya? En este caso se está haciendo la metáfora precisamente porque no aparece el nexo. La diferencia entre metáfora y comparación es solamente el uso del como, del nexo como o del conector como. ¿Ya? Entonces en este caso nos encontramos frente a una metáfora. Y ahora sí nos vamos a la pregunta de desafío de la Universidad Mayor. Ya dejamos un poco de lado el tema de la publicidad y nos vamos directamente a un ejercicio tipo PSU. Este poema dice así: te doy, Claudia, estos versos porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si el amor que los dictó tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ellas. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas, escritos para conquistarte a ti, despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso. De estos cines, Claudia, de estas fiestas, de estas carreras de caballos, no quedará nada para la posteridad, sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia, si acaso. Y el nombre de Claudia que yo puse en estos versos, y los de mis rivales, si es que yo decido rescatarlos, del olvido, y los incluyo también en mis versos para ridiculizarlos. Esta será mi venganza, que un día llegue a tus manos el libro de un poeta famoso y leas estas líneas que el autor escribió para ti y tú no lo sepas. Claudia, cuídate. Ernesto Cardenal escribió este poema para ti. Si vemos el poema, este es uno de los casos donde el hablante lírico es, podríamos decir, el poeta, porque él mismo se pone dentro del poema y dice, sino los versos de Ernesto Cardenal para Claudia. ¿Y quién escribió el poema? Ernesto Cardenal. Entonces es uno de aquellos casos. Ernesto Cardenal ha sido muy violento con Claudia, pero es una violencia bien pasiva, una violencia intocable, una violencia poética. Veamos. ¿Qué expresa el hablante lírico en la segunda estrofa del poema? Vamos a ir a la segunda estrofa del poema. Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo,
porque el gesto más leve, cualquier palabra, un suspiro de Claudia, el menor descuido, tal vez un día lo examinen eruditos y este baile de Claudia se recuerde por siglos. Claudia, ya te lo aviso. Entonces, ¿qué expresa el hablante lírico en la segunda estrofa del poema? Interés por transformar en poesía cada detalle de su amada, su incapacidad para olvidar un amor, admiración por los bailes dignos de estudio que realiza su amada. Veamos. Entonces, estimados Claudios, solamente A. En lo que hablan del hablante lírico está expresando, ¿cierto? En la segunda estrofa del poema es el interés que tiene por transformar en poesía cada detalle que tiene la amada. No podemos decir que es la incapacidad para olvidar un amor, porque la verdad es que él está amando a Claudia. Por lo tanto, no la está tratando de olvidar, la está amando y le está advirtiendo: Claudia, te amo. Entonces, cuídate, porque todo lo que tú hagas yo lo voy a transformar en poema. Y si a ti no te interesa mi amor, después, al final de tus días, te vas a arrepentir porque no te vas a dar cuenta que fuiste transformada en poema. Y los eruditos y los estudiosos te van a estudiar y tú no vas a tener idea de lo que está ocurriendo. Entonces, después, admiración por los bailes dignos de estudio que realiza su amada, no tiene nada que ver. Ya. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del poema? Ridiculizar a los pretendientes de Claudia, intentar una reconciliación con Claudia, asegurar los recuerdos de un desafortunado amor de juventud, presumir de la calidad de los versos dedicados a Claudia, hacer trascender el amor que Claudia no correspondió. ¿Con qué finalidad Ernesto Cardenal, que se plantea él mismo dentro de su poema, habrá escrito este poema? Ya, vamos a ver en función y en virtud del tiempo. Y efectivamente es la E, hacer trascender el amor que Claudia no correspondió. Le dice: Claudia, si a ti no te interesa mi amor, no importa. Los versos van a quedar ahí, van a quedar para la posteridad. Tú no vas a tener idea, pero no importa, porque los versos van a estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace trascender el amor que Claudia no correspondió. ¿Por qué no es la D, que es una de las alternativas que podría haber sido dentro de los distractores, de presumir la calidad de los versos dedicados a Claudia? Porque la verdad es que si bien él dice estos versos van a ser analizados por los eruditos, no dice necesariamente que sean buenos versos. Dice simplemente que los van a analizar, así como cualquier otra poesía de mediana o máxima o fatal calidad. Entonces, ¿cuál es realmente la finalidad comunicativa? Hacer trascender el amor que esta Claudia, mala mujer, pécora mujer, no está correspondiendo. Y finalmente, de lo que expresa el hablante lírico se concluye que la poesía es apreciada por estudiosos, expresa sentimientos, inspira a otros enamorados. Solo dos, solo uno y dos, solo uno y tres, solo dos y tres, o todas las anteriores, 1, 2 y 3. ¡Ay, tenemos una Claudia en el chat! Claudio Paso. Claudia, cuidado. Yo que tú tengo cuidado. Sinceramente. La mayoría está diciendo que es la letra D, es decir, solo 2 y 3, pero hay varios que también están apostando por 1, 2 y 3, es decir, todas las anteriores. Vamos a ver cuál será la alternativa correcta y es efectivamente todas las anteriores, 1, 2 y 3. ¿Es apreciada por los estudiosos? Sí, él plantea que su texto, independiente de las características y la calidad que posea su texto, va a ser analizado igual. Expresa sus sentimientos claramente, le está haciendo la tremenda declaración de amor a esta chica Claudia. Y finalmente, inspira a otros enamorados. Efectivamente, dice dentro del poema que cuando otros enamorados tomen su poesía y se la dediquen entre ellos mismos y la Claudia, mala mujer, no sepa nada, se va a vengar de ella de alguna manera. Entonces, efectivamente, la poesía también inspira a otros enamorados. Bien, hasta ahí llegamos con la pregunta desafío del día de hoy y nos vamos a la última parte de la clase, que son las
preguntas. Están preguntando por los 850 simbólicos, chiquillos. Todos aquellos que contestaron bien, y que de hecho fue la mayoría, por lo que me di cuenta, sí, se quedan con sus 850 simbólicos y estrellita nacional patriótica, ya que estábamos celebrando hace poquito las fiestas patrias acá en Chile. Nacional y patriótica, la estrellita en la frente. Bien, ya. Nos vamos con las preguntas, chiquillos. Preguntas de la clase, preguntas de los textos, preguntas en relación a la PSU de lenguaje. ¿Qué lata los poemas? Nos dice Luc Blanc. Son entretenidos, pero hay que analizarlos correctamente. Hay que analizarlos dentro de su punto de vista interno y externo. Este de la Claudia lo encontré muy entretenido. Y el desayuno con la profe. Chale, no hay desayuno con la profe. No sé. La literación requiere de intencionalidad. Todas las figuras retóricas son intencionales, así que sí, requiere de una intencionalidad más bien baja. Vamos a recordar a los demás cuál es la aliteración. Vamos a tener que revolvernos un montón. Aliteración, ahí está. La aliteración decíamos que era la repetición de sonidos, ¿cierto? En este caso, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba, muchos sonidos. Si bien da la impresión como que fuese fortuito, no, de todas maneras es intencional. Por lo tanto, sí, requiere de intencionalidad. Ahora, no es tan difícil de comprender ni de adquirir, ¿cierto? Y no nos va a llamar tanto la atención porque es una figura fonética, más bien de sonido. Pero, de todas maneras, con lenguaje connotado, siempre hay una intencionalidad. ¿La prosa es el antagonista del poema? No, no es el antagonista del poema. Los poemas, nosotros cuando vemos poemas, ¿cierto? Por ejemplo acá el de Pablo de Roca, El nocturno muy oscuro, vemos inmediatamente la estructura de un poema porque es la que nosotros estamos acostumbrados a ver, es decir, la estructura de verso, estrofa. Sin embargo, sobre todo textos de más bien características hacia el lado de lo contemporáneo, es decir, desde el siglo XX en adelante, encontramos ciertos textos que no son necesariamente escritos en verso y en estrofas. Por ejemplo, cuando estábamos al inicio de la clase, lo que tenemos acá, hacia allá, ¿cierto? Después de la lira, donde dice leer, es un caligrama. Y eso no necesariamente podemos decir que hay estrofas. Sí podemos decir que hay versos, pero no necesariamente que hay estrofas. Ahora, la prosa, cierto, que es como están escritos mayoritariamente los textos de características más bien no literarias y, por ejemplo, también los cuentos. La lírica también a veces se toma de ese tipo de estructuras y arma su texto lírico escrito en prosa. Así que no, antagonista realmente no lo es. ¿La aliteración puede ser cacofonía? Sí, lo es. Lo es, claramente. Sí, la repetición del sonido a uno le llama la atención y si bien en este caso suena bien porque es un poema, ¿cierto? También puede que suene extraño y cueste decirlo. Por ejemplo, lo que ocurre con los... Se me olvidó cómo se llama en este momento. Pero lo de los 3 tristes tigres. No son refranes. Se me olvidó cómo se llaman. Si me ayudan en el chat, súper bien. Pero sí, la aliteración puede ser una cacofonía, claramente lo es. Como en el caso del Pablito clavó un clavito, trabalenguas, gracias Francisco González. El Pablito clavó un clavito, el 3 tristes tigres, son aliteraciones, son sonidos que se repiten y claramente también es una cacofonía. Sí, Javier. Y los Black se puso a cantar, y una canción de Soda. ¿El epíteto es como un imperativo categórico? Preguntosa. Epíteto. Uso de un adjetivo que no es necesario usar. No necesariamente es un imperativo. No, porque cuando nosotros hablamos de imperativos, generalmente está relacionado a lo que son los verbos. Entonces, en el caso del epíteto, generalmente está relacionado a un adjetivo. Ahora bien, si unimos un verbo con un adjetivo que se corresponden, por ejemplo, correr rápidamente, podría ser, pero no necesariamente es un imperativo. Orlando Sandoval, ¿la metáfora siempre embellece las cosas? No necesariamente. No, depende de la corriente de que siga el poema, por ejemplo. El poema de el de A una nariz, ¿cierto? De Francisco de Quevedo. Aparecen varias metáforas por ahí. Y
precisamente, la metáfora que utiliza Francisco Quevedo no es embellecer, sino que es ridiculizar. Está ridiculizando al poseedor de esta nariz, que no es una nariz grande, es una nariz extremadamente gigante. Por lo tanto, no necesariamente embellece las cosas. Sí embellece, ojo ahí, el lenguaje, es decir, el lenguaje con el que nosotros estamos entregando. Pero embellece es una manera de decirlo, porque en realidad lo que hace es llamarnos la atención, pero no necesariamente embellece siempre. ¿La metáfora se puede usar en los poemas? Por supuesto que sí. Los poemas casi siempre, uno de los elementos que se aparece casi siempre, casi, no siempre, es la metáfora. Sí, sí o sí. La metáfora es como la niña bonita de todas las figuras retóricas. Siempre aparece. Pancha, plancha, como 4 planchas. Qué terrible la trabalenguas. ¿Es bueno conocer algunas vanguardias literarias para desmenuzar la estructura interna? Sí. Sí, en lo que es referido a la poesía, sí. Sí, Francisco. Sería bueno conocer algunas de las vanguardias literarias, más que nada por el tema de los elementos que fueron apareciendo nuevos. Los hemos visto, por ejemplo, en el caso cuando estuvimos viendo el tema de la narrativa, vimos algunos elementos que aparecen más bien en la vanguardia. Pero sí. Para reconocer los elementos internos de la poesía es buena idea. Sobre todo en la poesía, que es el texto que más cuesta. Ahora bien, puede que la poesía ni nos aparezca en la pseudolenguaje, pero la mejor defensa es un buen ataque. Entonces tenemos que estar preparadísimos. Y preparadísimos significa incluso conocer aquellos textos que puede que nos salgan. Ya, al parecer no hay más preguntas y estamos pasados en la hora. Así que vamos a Paul Toledo. Está dando un dato de que el DEMRE ya dejó las ponderaciones para las carreras. Así que sí, chiquillos, ojo con eso. Revisen la página del DEMRE constantemente, porque apareció hace poquito el tema de la oferta definitiva de carreras y, por lo que nos está diciendo Paul, también las ponderaciones. Así que ojo con eso. Javier, ¿los líricos siempre son poesías? ¿Son tipos de poesías? Sí. Ahora, poesías, hay hartos tipos de poesía. Ojo con eso. Decíamos que la más común, la que más siempre aparece, es la de verso, estrofa, rima. Pero también decíamos que aparecen textos con rima libre, por ejemplo, o con verso libre. También aparecen los caligramas y un montón de tipos poéticos. Así que ojo con eso. Ya, nos vamos entonces, chiquillos, estamos pasaditos en la hora, que estén súper bien, cuídense un montón, los que el lunes vuelven a clases, suerte y ánimo, muchísimo ánimo para levantarse temprano. Chiquillos, nos vemos prontito el próximo viernes a las 5 de la tarde. El próximo viernes vemos lo que es el texto dramático. Nos vamos hacia el texto con características dramáticas. Drama. Que estén bien, chiquillos. Nos vemos el próximo viernes, como decíamos, a las 5 de la tarde. Y recuerden que cualquier pregunta, cualquier dato, puede que esté dentro de las clases anteriores, que ya lo hayamos dicho. Y todas esas clases las pueden revisar en el canal de YouTube de Puntaje Nacional. Próximo viernes, tal vez tenemos una clase recuperativa, así que ojo a las redes sociales de Puntaje Nacional, porque por ahí se va a estar avisando. Chiquillos, que estén bien, un abrazo grande y apretado, nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Chao. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades, y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, liderar y trabajar en equipo, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos. Es el mismo espíritu que un día llevó a esos pioneros a derribar los límites humanos para encontrar respuestas en la cima de una montaña, en las profundidades del océano, en la inmensidad del espacio, o buscando una probabilidad en 1.000.000. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas. Porque no hay desafíos imposibles para espíritus sin límites, para espíritus emprendedores.
Universidad Mayor.